Fíjense, dice, yo os llevé, versículo 4, salvados y descansados en el Señor. Ellos se agobiaron mentalmente. Se fatigaron mentalmente, pensando cómo iban a salir de aquel lugar. Dios ya tenía la liberación. Dios ya tenía los medios. Dios había provisto ya de antemano la manera en cómo ellos iban a cruzar y llegar a Él, al monte de Dios. Por lo tanto, entonces, el camino, nuestro caminar en este año, nuestro caminar en esta nueva empresa, amén, que nos proponemos comenzar, aleluya, de trabajar para el Señor, amén, no tiene que ser, amén, no tiene que ser un camino de fatiga, porque la fatiga me hablan de una cosa, y es que yo con mi propio esfuerzo estoy tratando de lograr algo. Cuando yo descanso en Dios, cuando yo creo a Dios, cuando yo ejercito mi fe, amén, si yo voy a trabajar con lo que Dios me ha dado, pero mi esfuerzo no es mental, mi esfuerzo no es tanto físico, porque mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza está puesta en Él. Entonces es camino de descanso. Los israelitas no tuvieron que comenzar a sacar agua del medio. No se hizo un llamado, Moisés, llama a toda la gente que tengan los cubetas más grandes, los envases más profundos, las telas más gruesas, y comiencen a sacar el agua. No fue la manera en que Dios habló. Parece elemental, parece, amén, de muñequito pensar en algo así. Pero hay veces que el ser humano, amén, con sus propias fuerzas quiere lograr lo que Dios puede hacer y lo que Él está dispuesto a hacer. El pueblo de Israel simplemente tuvo que obedecer. Se pararon allí y Moisés dio una palabra. Amén, la palabra fue: dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que camine. Dile a mi pueblo que comience. Gracias. Dile a mi pueblo que comience, amén, a dar camino. Que comience a dar pasos. Que comience, amén, aleluya, a mostrar fe. Cuando nosotros mostramos fe, es mostrar acción, el marchar, la posición de estar ahí preparados, amén, al pie de guerra. A eso le demuestra a Dios nuestra disposición. Le demuestra a Dios que entonces estamos dispuestos a caminar por la senda que Él está abriendo. Estamos dispuestos a entrar, amén, por la puerta ancha, amén, que Él está abriendo para que entremos. Amén, nuestra determinación y nuestra, amén, actitud va a determinar cuán grande va a ser la victoria. Imagínese usted un pueblo esperando, ansioso por ser liberados porque el enemigo está detrás, pero están todos acostados en el suelo, quejándose nada más ahí, tirados. Imagínenselo usted como en la arena con las sillas de playa puestos allí, la neverita al lado, esperando la liberación de Dios de esa forma. A veces creyentes de esa forma, que esperan la liberación de Dios muy cómodamente. Amén. Sí, Dios lo va a hacer, pero cuesta. Ahí vamos a llegar ya mismo. Pues es que Dios nos trae y Dios nos dice con sobre alas de águila te traje a mí. Y eso es muy bonito. Y eso es muy hermoso. Y es muy grande poder disfrutar, amén, del paseo que nos da el Señor sobre el momento difícil. Pero una vez que estamos al otro lado, ¿qué vamos a hacer? No, me adelanto. Es un camino de descanso. Os llevé, amén, descansado en el Señor. Como el cordero, amén, reposa en los hombros del pastor. Según Lucas 15:5, amén, dice que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y regresa gozoso. Aquella oveja que se pierde, aquella oveja, amén, que se ha descarriado del redil, el pastor va y busca por ellas, la pone sobre sus hombros, fíjese que no la coge y la hace caminar. No le da palitos, amén, no le da sus azotes. A veces lo único que tiene que hacer, ¿sabe qué es? Quebrarle la patita para que se esté quieta, para que no deje para que descanse en los hombros del pastor. Amén. Y se la pone en sus hombros
y ahí regresa a redir. Eso es descanso. Eso es sosiego. Eso es paz. Amén. Por lo tanto, entonces, es un camino, amén, de descanso. Es también un camino divino el que Dios da. Fue por el poder de Dios, amén, que fueron sacados de Egipto. No fue por su propia mano, no fue por su propia fuerza, no fueron aún los deseos de ser liberados. Fue la mano de Dios que lo logró. Fue la mano de Dios que un día, aleluya, te encontró donde estabas, aleluya, y te dijo: yo te voy a traer a mí, yo te voy a alcanzar a traerte. El paso de la muerte, amén, a vida es un paso muy peligroso. Nadie sino Cristo puede llevarnos a través de ese camino. Un día andábamos en delitos, amén, en el valle de sombra y de muerte, allá descarriados, caminando, amén, como ovejas sin pastor. Como yo digo muchas veces, con un disfraz puesto de lobo, malo, feo, de oveja negra, de oveja, amén, así bien reverde, amén. Aquella oveja que estaba toda así, tatuada, bien rebelde, amén, y no quería, pero había un zipper. ¿Sabe lo que es el zipper, no? Lo abre, eso lo hace Dios, lo abre, saca aquello, y dentro de aquel, amén, vestuario tan feo y horroroso, hay una ovejita tierna. Amén. Y ese es el cambio que causa Jesús. Ese es el cambio que causa Dios, amén. Esa es la muerte a vida. Ese es el paso, amén, aleluya, que es peligroso, porque es el momento vulnerable. Cuando entonces tú tienes que decirle, amén, aquel pecador tiene que decirle, amén, a su propia vida: yo desecho lo malo para tener lo bueno. Hay un momento dado ahí, amén, en que hay una pelea entre Dios y el enemigo. Hay una pelea, amén, entre lo bueno y lo malo. Hay una pelea, amén, en el momento del mundo espiritual, amén, que está luchando por esa alma. Juan 5:24 dice: de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree que yo cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que hace Dios. Amén. Eso es lo que hace el camino divino. Eso es lo que causa. Amén. Por lo tanto, entonces, esto nos hace levantarnos por encima de todo el temor del hombre y el pecado. El camino de Dios, la voluntad de Dios, nos hace elevarnos sobre el mar. Le dice al temor: no puedes controlarme. Le dice, amén, al pecado: amén, no puedes gobernarme, sino que yo voy dirigido, amén, a un encuentro con Dios. Yo voy dirigido a una cita en Sinaí. Yo voy dirigido hacia un monte, al monte de Dios, donde la presencia de Dios me va a transformar, donde voy a ser transformado, donde voy a dejar allí la carnalidad, donde voy a dejar allí el viejo hombre y me voy a vestir de nuevo. El final de este camino os he traído a mí. Qué lindo. Después de todo esto, tantas situaciones, amén, te traje a mí. Ese es el final. Es llegar a Dios. Es llegar a donde está Él. Es encontrarnos con Él. Amén. El versículo 4, amén, os he traído a mí. Cuando el hijo pródigo, amén, vio la situación en que se encontraba. Cuando el hijo pródigo pudo notar, amén, la falta que tenía, lo sucio que estaba, lo bajo que había caído, ¿qué hizo? Regresó a su padre. Y su padre, con sus brazos abiertos, les recibió. Cristo, amén, se dio a sí mismo por nosotros. Cristo, amén, hizo, amén, un sacrificio más grande, gloria al Señor, aleluya. Y nos llevó entonces, amén, al final, que fue entonces encontrarnos con Dios. Llevarnos entonces, amén, por sobre todas las cosas y traernos a Dios. Eso fue el sacrificio de la cruz. Amén. Poder lograr llevar la humanidad perdida a su Creador. Poder llevar al hombre perdido a un encuentro con Dios. Lucas 15:7 nos dice: os digo
que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo. El fin del camino, amén, es que Dios nos trae, nos lleva a Él. Nos lleva a Él. Podemos descansar en Él. Amén. Ya entonces, amén, ahora, después de haber sido traídos, después de haber llegado a Él, ocurren otras cosas. En el versículo 5 que leímos de Éxodo 19 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, después entonces de que hemos sido hechos cercanos a Dios, de que ella nos ha traído a Él, amén, hay condiciones, amén, para que la vida de comunión, amén, y la vida, amén, nuestra devoción pueda ser continuada, pueda ser mantenida. Sí, hay condiciones. Dios había hecho grandes cosas con el pueblo, pero lo llevó al monte para tratar con ellos. Lo llevó a aquel lugar para intimar con ellos, para dejarles saber sus pensamientos, para darle una ley, para decirles qué es lo que tenían que hacer. Hoy en día a la gente no le gusta muchas veces que le digan qué tienen que hacer. No, yo sé. Una palabra que está así en el vocablo muy floreciente, yo sé. Por eso usted encuentra, amén, muchas veces, amén, iglesias donde se encuentran, oye, no es por criticar, amén, ni decir, pero donde se encuentran, amén, lugares donde la gente no se le dice lo que es el bien y el mal. A la gente no se le puede decir: estás en pecado, apártate del pecado, porque te va a llevar el enemigo. Si no, hay que decirle: este año todo te irá bien. Te pondré una sonrisa todos los domingos. Y qué bueno, porque la palabra de Dios es refrigerio. Pero hay condiciones. Hay condiciones graves. Amén. Hay cosas que son de peso. Amén, que hoy en día no podemos tomar, amén, dejar pasar por alto. Amén, yo no me puedo enojar cuando la palabra de Dios me dice que tengo que apartarme del mal, que tengo que dejar el pecado. No me puedo enojar cuando Dios me dice: no puedes servir a dos señores, o servirás a uno o al otro. No puedes dar agua tibia y agua fría. Amén, tienes que ser de una sola pieza. No me puedo enojar, porque si yo he creído a Dios, si yo he aceptado a Dios, eso entonces me lleva a mí a una humillación. Y la humillación me lleva a mí entonces a decir: Dios sabe lo que es mejor para mí. Dios sabe lo mejor que me conviene. Dios sabe que el camino que ha escogido para que yo camine es un camino de bien. Por lo tanto, hoy me va a corregir para que mañana no me pierda. La palabra del Señor dice que Dios al hijo que ama corrige. Amén. El padre que ama a su hijo madruga a castigarle. No a barazo limpio por la mañana a las 3 de la mañana. Eso no es lo que habla, como decían por ahí. Amén. Es interpretación literal. A las 3 de la mañana una paliza por lo que había hecho la noche pasada. Amén. Sino que Dios madruga a abrir la conciencia del hombre, a dejarle saber, amén, cuáles son las condiciones para que ese volar que hubo del sitio de esclavitud, vuele conmigo en este momento, del sitio de esclavitud, volar por las alturas de la situación difícil del Mar Rojo y llegar a la presencia de Dios, para que ese tramo no sea en vano, para que ese tramo y eso que Dios hizo no lo tengamos por poco. Amén. Entonces tiene que Dios crear una conciencia en su pueblo. Por eso es que lo lleva allí al monte. Por eso es que lo lleva allí a decirle, amén, cuáles son las leyes y los preceptos de Dios. Por lo tanto, número 1, solamente vamos a enumerar 2.
La obediencia. Amén, la obediencia. Amén. Y lo vemos plasmada en el versículo 5 que dice,